Bueno, algo que retomo de lo que escuché no es fácil, o sea, un grupo no empieza en paz. El grupo empieza en desconfianza, en confusión, y hay que ir construyendo eso. Parece que no es tan natural que el grupo empiece en paz. Aunque en muchas ocasiones el grupo hace esto que más adelante vamos a llamar pseudocomunidad, que cuando llegan se tratan con cordialidad, como para medirle el agua a los camotes, pero todavía no hay como un verdadero respeto, ¿no? Todavía no sabes si puedes hablar abiertamente. Perdón, pero entonces por eso lo de considerar un espacio de paz después de haber tenido una revuelta, no necesariamente una pelea, pero una cosa que confronta. Sí, yo creo que sí. O sea, por eso, o sea, responde a eso. Yo pienso que sí. El hecho de que siempre fueron mis hermanos, pero hasta nuestros 20 y pico, cuando nos sentamos de frente y dijimos, te amo y esto y esto y esto y detesto esto y lo otro, no puedo pensar en la vida sin ellos. Ándale. Pero después de eso. Puede haber un espacio de calma, pero que no se siente como un espacio nutritivo, pero algo conflictúa y de ese conflicto se vuelve un espacio de paz. A mí se me hace muy difícil imaginar que los espacios de paz realmente emergen automáticamente. Necesitan ser un lugar donde pueda ocurrir el conflicto y que nos quedemos para manejarlo. Sí. Entonces, si todo está bien siempre, desconfiamos del espacio de paz, ¿no? Tiene que haber algo que lo tensa y que nos quedamos ahí a resolverlo. O sea, tengo que escuchar. No significa que no me moleste lo que digan los demás, no me incomode lo que digan los demás, es que no me voy, es que no te excluyo ni me excluyo, es que no te mato ni me mato, nos quedamos, ¿no? Pero sí, es como de entrada, el elemento nuevo es un elemento hostil en nuestra percepción. Sí. Es como, este que acaba de llegar, ¿qué onda? ¿No? Será de nuestra misma manera, será más chismosín, será, ¿no? Y está bien, ¿no? Así es. Estaba yo en un grupo donde estábamos formándonos en una forma de terapia, y para un módulo, pues era un módulo abierto para que vinieran otras personas de otro grupo, y entonces cuando la terapeuta estaba haciendo ejercicios con la gente, yo pasé de voluntario, yo siempre pasé de voluntario, yo nunca paso terapia gratis, nunca dejo pasar la oportunidad de terapia gratis. Si hay una demostración, yo. Y entonces me preguntaba cosas, y una de las cosas, ¿y cómo te sientes de que estás hablando de esto enfrente de un grupo? Y dije, delante de estos me siento muy bien, pero de esos de allá atrás me siento muy incómodo. No, y los de atrás estaban como, ay, pero ¿por qué? Pues no te conozco, ¿no? Esto lleva muchos años de compartir cosas con ellos, y contigo es la primera vez que te veo, y yo te veo hostil, no te veo como alguien seguro. De hecho, no te sientas con nosotros en la mesa, ustedes se sienten por allá, entonces si no abro eso, no se integra. Hay que señalar que no formamos parte. Entonces sí, de entrada, ¿por qué tengo que aceptar al nuevo profesor? ¿No? ¿O por qué tengo que aceptar al nuevo terapeuta? ¿O por qué tengo que aceptar al nuevo amigo? ¿O por qué tengo que aceptar al nuevo cuñado? Nada, nuera, ¿no? No ha sido parte del espacio seguro. Entonces sí, los espacios seguros se hacen. Requieren que sean voluntarios, pero también requieren de voluntad.
espacio seguro. Y la conciencia. Sí, yo lo noté así. Sí. A ver si lo entendí. Los espacios de paz son aquellos donde puede ocurrir el conflicto, pero que la voluntariedad radica en el esfuerzo de generar o mantener la red. Sí, tal cual. Sí, no puede, el lugar donde no ocurre conflicto es Es un espacio. que no sabemos cómo llamarlo, no sé cómo llamarlo. Es un espacio, sí. No es un espacio de paz. El espacio de paz es un espacio donde puede ocurrir el conflicto, donde podemos estar en desacuerdo, donde no estamos de acuerdo y nos quedamos. Y eso es muy es raro, o sea, no ocurren tanto. Por eso en las familias ocurren a veces. Sí. Hay momentos en los que estamos de buena. Por eso se usaba voy a hacer cosas. Siempre me gusta hacer cosas que me hagan ver un poco, no sé cómo decir. ¿Cómo es como que provoco controversia? Por eso el usar el MDA, el éxtasis en la terapia. No, normalmente, en la terapia de familia. La familia no se va a llevar bien, pero si se toman el éxtasis. Uy. Entonces, por un momento, el espacio se vuelve un espacio de paz. El conflicto se tolera muy fácilmente, el conflicto se acepta. Es como si uno dice, es que me cae tan mal cuando dices esto y haces aquello, y el otro dice, pues sí, ¿cómo te va a caer mal? Pues sí, soy muy molesto. Pero fíjate, tú también eres bastante molesta cuando dices esto y aquello. Ah, pues sí. Ah, por eso pones esas caras. Sí, por eso pones esas caras. Sí. Eso es nuestra sociedad. Sí. Y se lleva después. Bueno, te lo llevas después, ya sin la sustancia, te acuerdas que ya pudiste hablar de eso sin problema. Ahora, no todo el mundo puede consumir esas cosas, no para todos es seguro, no es legal en México. Entonces, hay que hacer esfuerzos mayores para construir esos espacios de paz. Pero imaginémoslo así, como un lugar donde puedo decir, híjole, cómo es molesto que llegues tarde. Pero no es bonito que llegues tarde. Y el otro, sí. En lugar de, pues es que tú no sabes de mi vida y de los tiempos. Es incómodo. Sí, porque me estás esperando y no llego y se pierde tiempo. Se oye tan fácil. Hay que alterar físicamente la conciencia para que. Pero es también al revés. O sea, si yo empiezo por alterar químicamente la conciencia, se puede hacer eso. Pero si puedo hacer eso, termino alterando químicamente. O sea, creo una conciencia distinta, ¿no? Quizás esa anfetamina no se produce naturalmente en el cuerpo, pero otras sí. Y esas otras se producen naturalmente en el cuerpo que te hacen sentir que estás en un espacio divino. Pueden ocurrir de estar compartiendo intimidad con alguien de una manera que no creíste posible. El mundo, por ejemplo, de la terapia no puede existir afuera de la terapia. Tú no puedes tener la empatía y la comprensión. No es conveniente hablar de las cosas que hablas en terapia en otros lados. Pero mucho de la experiencia de haber estado en paz con lo que me pasa se lleva a los espacios. Sí. Al menos eso esperamos. Pues al menos por eso me atrevo a cobrar. Supongo que se pueden llevar esos espacios a la vida, ¿no? Pero bueno, muy interesante. Y hay otra cosa que me llama mucho la atención, es como la exigencia de participar, como es parte de un espacio hostil, y que muchas veces los defensores de la cultura de paz se molestan si no participas. Sí. Y eso es algo que
que pues es tan difícil, ¿no? Habla ay, no me acuerdo cómo se llama, se pide Han, porque está fácil, pero es Yuan Chung Han, el filósofo coreano. Byung-Chul Han. En la sociedad de la transparencia, Ah, sí. ¿no? Entonces está interesante como decir, ¿sabes qué? Tenemos derecho a no exponernos. Y en los grupos donde es la participación de esa fuerza son muy peligrosos. Sí, sí. Y en contextos de defensa de las violencias, yo he estado en lugares donde les dicen a las personas, es que te tienes que parar y tienes que expresar cuál es tu orientación sexual y sin pena. Digo, pues es que no me daría pena contigo, pero tú no sabes qué consecuencias tendrá con estas personas que no conozco, o con ese que es mi jefe, o así, ¿no? O sea, no es lo, o sea, no tengo por qué exponerme, no tengo por qué gritar una verdad que es peligroso gritar en cualquier contexto. Donde solo yo me voy a hacer responsable. Entonces, cuidado con lo que se pide de otro, porque no me voy a hacer responsable. No me voy a hacer responsable. Sí, eso es muy importante. Entenderlo, ¿no? Como yo tengo una idea que comparto con frecuencia, que es que si yo convenciera, por ejemplo, a una mujer a dejar a un esposo violento, yo tendría la obligación de ofrecerle mi casa para que duerma, y a sus hijos dinero para pagarles su escuela, y tendría que darles refugio, y tendría que mantenerlos y cuidarlos hasta que ellos se pudieran mantener por sí mismos. Si no, no insisto. ¿Sí? Entonces, si tú no puedes hacerte cargo de las consecuencias de lo que propones o de lo que exiges, no lo propongas, no lo exijas. Entonces es muy importante entender que los espacios seguros son espacios donde se puede no hablar, donde se puede guardar silencio. Sí. Muchos psicólogos no entienden eso. Muchos mediadores no entienden eso. Muchas personas que hacen facilitación para el bienestar, el desarrollo humano, no entienden eso. Es muy importante que sean libres de participar o de no. De mejorar o de no mejorar, de sanar o de no sanar, no asumir que es jerárquicamente mejor la salud mental que la enfermedad mental. Ni siquiera asumamos si eso existe, pero si asumiéramos que existe, ¿por qué es mejor la salud que la enfermedad? Primero exploremos y luego decidamos. No asumamos que debe de hacer las cosas saludables. Pues eso, una libertad para no decir. Gracias por mencionar eso. Sí. Entonces no están los espacios de paz, se hacen los espacios de paz, se hacen con mucha vocación, se hacen con mucha voluntad, a veces surgen espontáneamente, pero no duran por siempre, porque son espontáneos, pero cambian las cosas. Un espacio de paz en una familia donde por quién sabe qué, el alcohol, la Navidad, se hablaron cosas, se enfrentaron cosas, y se toleraron, y se aceptaron, y se sostuvieron, y se mantuvieron los amores y los afectos ahí, hace que la vida cambie, aunque sea solo un momento. Sí, sí. Entonces, bueno, eso es. Gracias por sus ejemplos. Y bueno, también esto de las expectativas resonó acá en un gesto y por acá en otro gesto. Ay, las expectativas. Sí. Ay, lo que esperan de mí. Lo que esperan tanto de mí. Lo que esperan eso de mí. Sí. Lo que usted decía cuando usted no desea saber decir no, siempre decía que sí al principio, aprendió a decir no por las condiciones que tenía. Exacto. O sea, si no hubiera sido tan afectado por mi sometimiento al sí, si no hubiera habido tanto costo, no hubiera aprendido algo. Me llama la atención porque yo también digo siempre que sí, a todo bueno de la familia. Sí.
es importante. No es como, de alguna manera el sí y el no es una herramienta para navegar en el mundo, ¿no? Es como, así como voy manejando mi vida, con sí, esto no. Pero si siempre es sí, me decanto para un solo lado. Necesito al no para regresar, tomar el rumbo. Un equilibrio. Sí. Porque cuando dice uno no, hay un conflicto. En la familia, cuando es un jefe de familia, hay un conflicto muy grande. Porque uno siempre no, todo. Claro. Entonces, en las películas mexicanas se dio mucho tiempo el machismo. Y el jefe de familia decía esto, pedían los hijos o la esposa, no. Y era no, y terminante. Y él cuando quería hacer las cosas, las hacía sin que se las pidieran. O sea, se consideraba que era el proveedor de todos los bienes, de todos los servicios. Sí, ahí hay una diferencia de jerarquías y de lo que se entiende por persona. O sea, el padre de familia se entiende como persona con derechos y el resto de la familia no. O sea, se entienden como Dependientes. Sí, por eso no había derecho al voto de la mujer, porque tendría que votar si su voto sería elegido de todas maneras por el esposo, ¿no? ¿Y es que vas a ver? Sí. Entonces sería duplicar el voto. Qué necesidad. Pues, esas ideas de que la familia es la unidad base y que la unidad base es regida por varones, ya no están funcionando. No están funcionando. ¿Qué dices? Ay, no. Y hasta para ustedes mismos, porque qué carga tan pesada, mental, moral, física, tener que tener siempre la razón, tener siempre que dar la cara, tener siempre que hacer las cosas. Por eso hoy que es el Día del Hombre, Sí, hoy es el Día del me Hombre. conmueve su sufrimiento. De tener que decidir siempre. No, a mí no me tocó eso. A mí me tocó que mi papá decidiera cosas así, pero que yo decidiera cosas, no, ya no me tocó eso. Pero sí, tienes razón. Es asqueroso. Ahora, y a lo mejor en un momento era lo que funcionaba y estaba normal y a nadie le parecía asqueroso. ¿Sí? Pero eso es lo interesante de la especie, que somos flexibles, podemos dudar de las certezas y decir, y si lo hacemos de otra forma. Y está bonito que, a mí sí me hace muy bonito que hayamos pensado, ¿y si todos somos personas? Y no nada más el jefe de familia. Y por eso digo guácala, perdón, pero es que justo en mi misma era de vida, en mi adolescencia, pues yo estaba buscando el varón que Dios tenía preparado para mí, ¿verdad? El hombre cabeza de la familia, que, o sea, ese era mi ideal, ¿sabes? Entonces, más bien como que reacciono a mi propio pensamiento de hace unas 2 décadas, ¿no? ¡Y lizaña! Lisa, y que me pastoreé. Sí, Sacerdote. Sí, sacerdote. Este grupo es como medio rebelde. Estamos siendo discretos. Sí. Porque no me conocen, no saben hasta dónde llega mi tolerancia. Hasta dónde voy a empezar a acusarlos de cualquier cosa. Bueno. A ver, déjame ver mi tiempo. Sí, voy a usar un momentito para definir violencia, aunque acabo de escribir hace poquito que los pacifistas dedican más tiempo a hablar de violencia que de paz. Entonces, voy a hacerle fiel a eso. Voy a hablar de violencia. Igual y no le voy a dedicar más tiempo, voy a tratar de equilibrar, me parecen igual de importantes, la paz. Y la violencia la voy a definir aquí, en este momento, para ustedes, para este curso, a esa situación. Es un momento, no es un estado, no es una característica, no es algo estable, es un momento. Cuando un individuo o un grupo intenta resolver cualquier forma de tensión a través de provocar muerte, debilitamiento de la voluntad, dolor,
dificultades o restarle posibilidades a otro. En ese momento está siendo violento, ubicado en el tiempo, ¿no? Sí. Implica una disposición temporal, no debo dictarle al menos, temporal, de priorizar por parte del violento, del que está siendo violento, su tensión por encima de la existencia integral del otro. Ese ratito en que mi dolor es más importante que tú, ese ratito soy violento, estoy siendo violento. No hay personas violentas y personas no violentas, de acuerdo a esta definición, de acuerdo a otras definiciones, sí, ¿no? No me quiero imponer sobre cómo los demás definen las cosas. Para mí, para lo que quiero explicar en este curso, es un momento, no es algo que me define, no es algo que me etiqueta, pero tampoco es algo que puedo no ser o que debo no ser. O sea, es algo que ocurre. Entonces, porque luego viene este asunto de, a ver, ¿no? Pero si yo no estoy intentando, si no hay una intención, si no estoy queriendo resolver mi tensión, pero le pego al otro, porque voy pasando y soy bien torpe, le pego al otro, entonces no es violencia, no importa, o sea, no nos metamos en detalles si es violencia o no es violencia. Es, si yo provoco dolor, tengo una responsabilidad al respecto. Si yo voy pasando, si yo voy caminando si yo decido ponerme tacones por alguna razón y me subo al metro y piso a alguien y le rompo un dedo sin querer, el que yo diga que fue sin querer no le devuelve el dedo. ¿Sí? Es diferente si es con violencia intencionada o no es con violencia intencionada. Algo diferente hay, la relación se constituirá de manera distinta. Las consecuencias probablemente se constituirán de manera distinta. Pero no quiere decir, no se trata aquí de determinar si soy inocente de mis actos de violencia o si soy culpable de mis actos de violencia, sino de usar una palabra que nos sirva para expresar que hay momentos en que la atención es más importante que el otro. ¿No? Mi miedo a perderte es más importante que tu libertad. Mi frustración de que no haces lo que yo creo que hace falta es más importante que tu dignidad. Mi vergüenza es más importante que la integridad de mi hijo. O que tu derecho a saber la verdad. Sí, o lo que sea. Lo que sea. En ese momento la atención es más importante. Sí, entendemos esta definición. Sí, sí, ¿no? sí. Espero que no sea un asunto de juicio, no juicio. Yo no me meto en si tengo que tener más poder que la otra persona o menos poder que la otra persona. Yo pienso que cualquier persona con dolor puede en algún momento priorizar su dolor que la integridad de otro. ¿Es buena o mala? No lo sé. Y es importante esto que se menciona, porque es quitarle la característica moral al concepto, ¿no? Dejar de moralizar la violencia y dejar de moralizar también la paz, ¿no? De ponerlas diametralmente distintas y no ponerlas justamente a trabajar desde el conflicto. En conflicto. Por eso entiendo lo de Kierkegaard. O sea, que podamos vivir con la polaridad, ¿no? Sí, con la Sí, violencia, sí. Con la paradoja. con la paradoja. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué me importa esto? No nada más porque mi formación en filosofía existencial y otras cosas
tiene una función práctica esto. Cuando queremos una mejor comunidad, no ha servido poner etiquetas. No se comunica con eficacia el mensaje, como decíamos antes. No se crea un buen vínculo cuando etiquetamos a alguien de violento. Unos autoetiquetamos. Yo puedo incluso decir, sí me doy cuenta que utilizo que frecuentemente las tensiones me llevan a actuar por encima del otro, más de lo que me conviene. ¿Sí? O puedo también decir que estoy en relaciones donde la otra persona a veces pasa por encima de mí muchas veces, y que eso tiene ciertas consecuencias en mi vida y que no las quiero o no las puedo soportar, ¿no? Que no tengo que soportar, ¿no? Pero no hace falta volver al otro monstruoso, ni volverme a mí monstruoso, ni que... No hace falta, lo hacemos con frecuencia. Y de niños lo hacemos también. No sé, que no es algo que nos culturalizamos. Bueno, yo estoy como en contra de algunas ideas como esta. Hay un meme hay un niño blanco y un niño negro que están corriendo para abrazarse, y dice: el racismo se construye porque desde chiquitos no éramos racistas. Ese abrazo solo es posible con padres no racistas. O sea, no es cuestión de los niños. Los niños identifican al enemigo del padre, como los perros, decía Maturana, ¿no? Tu perro sabe quién es tu enemigo, y responde a tu enemigo, y tus hijos también. Pero sí el colectivo, porque es de esta época más bien que salgan películas sobre el otro lado, la historia del villano, Sí. ¿verdad? Y entonces tenemos al Guasón y a Túbela y ¿verdad? Y a Maléfica, para encontrar la persona detrás de la historia, que viene de una época en la que este es el bueno, este es el malo. El bueno sufre con él, al final le va a ir bien porque al malo siempre le va mal. ¿Sabe? Entonces, es lo que siempre buscamos también. Y es algo que sucede en el colectivo para no cargar con la culpa colectiva, con la responsabilidad colectiva. Y entonces, si la agredieron, ¿qué traía puesto? Y por dónde iba caminando. ¿Sí? Porque necesitamos que se lo haya buscado, que sea el malo, para despersonalizar y descargar ahí la culpa colectiva de nuestra sociedad. No protege al vulnerable. Exacto, eso es una parte muy importante. También esta creencia que fue un contrato social de pensar que si yo estoy dentro de las normas de la Pax Romana, entonces estoy protegido por Roma, ¿no? Entonces se acaba Roma, pero la idea se queda. Entonces, si yo soy bueno, Dios se encargará de que no me pasen cosas malas. Y entonces, si me pasan cosas malas, no soy bueno. ¿Sí? Entonces es importante estar buscando malos y buenos, y esto no ayuda a crear comunidad, ¿no? O sea, digamos, el momento demanda de nosotros otra manera de hacer comunidades, ¿no? Si queremos, que busquemos que palpemos hasta encontrar la luz, no exacto, que busquemos encontrar la luz y no partamos de suposiciones absolutas de los buenos somos más, o no sé qué, que me preocupa muchísimo. Sí. Bueno. Nos alocamos. Entonces, antes cuando me burlaba mucho del lenguaje incluyente, ya no lo hago tanto. Porque me parece irrespetuoso para las personas que sí lo son. Pero antes, cuando me burlaba mucho del lenguaje incluyente, yo decía: acuérdense que todos podemos ser violentes. Sí. Ajá. Eso es muy gracioso. Sí, sin querer. ¿Sí? Y que desde ahí nos hermanemos. No nos dividamos entre violentos y no violentos. A mí me parece, aunque entiendo las motivaciones de la psicología feminista para explicarle a las mujeres que algunos actos que les parecen normales no lo son, o
no tendrían que serlo, porque no es que no lo sean, es que no tendrían que serlo. Tenía que ser O así. sea, no tendrías por qué ignorar que algo te duele, nada más porque es una tradición. ¿Sí? Que yo planteo mejor ese estilo de describirlo, que es una violencia normalizada. La violencia normal no está normalizada. Estamos tratando de desnormalizarla, pero es normal. Sí. Sí. Y estamos Sí, porque- buscando desnormalizarlo. Yo quiero ver al humano como en la búsqueda de volverse una sola especie y con muchos retos para conseguirlo, no ver al humano como un constructor de violencias. No, la violencia estaba ahí desde el principio y estamos intentando usar otros recursos. A mí se me hace muy chido. A mí me hace más fácil amar a mis hermanos pensando que somos una especie que estamos tratando de encontrar alternativas a la violencia que de una especie que estamos construyendo violencias. ¿No? Sí. Ahí estaban las violencias. No dadas por la naturaleza quizás, que es importante que el siglo XX nos recuerde que nos hemos organizado y que luego normalizamos lo que como nos organizamos, pero la violencia ha sido lo normal de la especie humana. Sí. Y estaba bien. Pues sí, porque la agresión es uno de los impulsos, parte de nuestra agresión. ¿Sí? Y estaba bien, hay que acordarnos, era la virtud. Ahora le hemos dado la vuelta a la tortilla y le hemos querido pasar a lo peor, pero la violencia era lo virtuoso, porque lograba el orden, porque lograba el sometimiento, porque castigaba al que se lo merecía, porque lográbamos imponernos la razón a través de la violencia, porque así expandemos nuestras religiones. La violencia es lo que estaba bien y tenías que entrenarte para ser un buen violento. Y ahora están diciendo que eso está todo mal. Y se me hace muy injusto para los que crecieron, porque a mí me tocó en la frontera, pero los que crecieron viendo la violencia como virtud, que ahora sean acusados de malvados sin una comprensión de la brecha de género, Generacional. sí, de género y generacional. Sí. No hay una comprensión de eso. Estas acusaciones de micromachismos a cosas que eran lo más normal en los abuelos, ¿no? Como decirle nena a las mujeres, o qué bonita estás, o qué linda, o qué bien. Esas son cosas que ahora es como mucho viejo rabo verde, eran normales. ¿No? Puedo decir, ¿sabes qué, señor? Eso también a mí no me halaga, me incomoda, ¿no? Pero no acusar de micromachismo, de violencia de género, porque es no comprender una brecha generacional. Entonces, para mí el tema no es volver al villano a la violencia. Y luego explicar qué es conflicto también me parece importante para este curso, que no es universal la definición. Existe el conflicto bélico, y cuando alguien dice estoy en conflicto con mi pareja, no está diciendo que está en una cosa normal, no está diciendo que está peleando. Hay que saber quién lo dice, qué quiere decir cuando lo dice. Yo cuando hable de conflicto en este curso me voy a referir al origen de la tensión. Esa tensión que es tan dolorosa que queremos resolver violentamente, lo que la origina es un conflicto. Y un conflicto es una situación en que hay una percepción de que el bienestar está en competencia, o que las necesidades están en competencia. En competencia, o tú o yo. Hay una percepción de que es o tú o yo, y es una percepción dolorosa. ¿No? O sea, cuando yo quiero salir a divertirme y mi pareja quiere dormir, hay un conflicto. Sí. ¿Sí?
porque o si salimos, tú pierdes, y si nos quedamos, yo pierdo. Hay una percepción de que el bienestar está en competencia y que alguien se tiene que someter, y si me duele mucho, voy a resolverlo violentamente, ¿no? Voy a decir, ¿sabes qué? Que no quieras salir es un tema de depresión y está muy mal. La fregada, no puedes estar en tu cama todo el día, no puedes estar tan floja, que no sé qué, salir es lo normal, es que no te gusta la gente, ¿ok? ¿No? Ya mi tensión fue más importante que tus ganas de dormir. Pero que además vuelve más grande el conflicto porque ya hay una serie de etiquetas que van sumando, ¿no? a una cuestión muy focalizada que era uno quiere quedarse, el otro se quiere ir, pero ya hay toda una serie de etiquetas o de cuestiones que hacen como más grande la herida, ¿no? O que hieren. Esa es un poco la preocupación de aquí, es como, si yo resuelvo el conflicto de manera violenta, estoy creando condiciones para mayores tensiones en el futuro. O sea, va a haber más conflicto, más sensación de tensión en el futuro. Entonces, ese es el problema de que solo usamos la violencia para resolver nuestras tensiones. Cuando alguien gana y alguien pierde, y además le agregamos etiquetas, y además le quitamos posibilidades, y además, entonces, más el ambiente, la relación se vuelve fuente de mayor tensión. Pues cada vez es más necesaria la violencia, porque cada vez nuestro vínculo es más tenso. Entonces, si el acto que yo utilizo para lidiar con el conflicto es un acto que provoca más tensión, eso es lo que tendríamos que cuestionarnos. No si está bien o no, si me da más posibilidades o me quita posibilidades. Para resolver el conflicto original. Sí, y para que nuestro espacio de convivencia sea uno donde los conflictos quepan sin que nos provoquen una tensión insuperable cada vez. O inacabable. Sí. Pues, nos pasa con cualquier crisis, ¿no? Decía Heidegger, vamos por la vida en estado de transparencia, va y vamos, ¿no? De hecho, casi me levanto, como la canción que cantaba en el colegio de chiquito. Me levanto muy tempranito, me desayuno chocolate calientito, leche y recopa. ¿No? Luego me subo al transporte, llego a la escuela, me toca la clase tal, bla, 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 y todo, cuando todo sale como esperamos, estamos en un estado de transparencia, ni se nota que vivimos, ¿no es? ¿No? Cuando algo se sale del estado de transparencia hay una crisis. El quiebre es el momento en el que me doy cuenta de que estoy echado en la vida, en una situación de madres, o sea, de veras aquí las cosas pueden salir mal, ¿no? Es muy difícil creer en la incertidumbre, decía también algunos autores, no creo que una novela, ¿cómo se llama el de Rayuela? Cortázar, creo que está en Rayuela, que dice, es muy difícil creer en la incertidumbre cuando en las noches dejo mi frasco de vidrio fuera del cuarto y en la mañana me dice llena de leche, que antes pasaba y no pasaba. Sí. Pero cuando todos los días salgo y me lo encuentro lleno de leche, se me hace muy difícil creer en la incertidumbre. La vida es muy transparente, es muy estable, es muy segura. Pero el día que no aparece la leche en el frasquito, ¡ay, güey! Todo puede salir mal. El día que no me pagan, el día que me tienen que pagar, el día que se declara una pandemia donde ya no te dejan permiso de salir. El día que no funciona el internet. Que rompen la transparencia, ¿no? Cuando yo espero que las cosas sucedan de cierta forma y hay otra persona que necesita que sucedan de otra forma, produzca un quiebre. El quiebre se puede resolver ampliando las posibilidades. Puedo decir,
En la vida puede ser que deje el frasco afuera y amanezca lleno de leche, o no. Y entonces mi vida se vuelve más manejable. O se puede responder con esto no es posible, tenía que estar lleno de leche. Y ahora ¿cómo le hago para que nunca falte? Voy a tener 2 proveedores de leche, entonces voy a pagarle a 2 para que si uno no está, el otro lo ponga, y entonces la situación se vuelve más complicada de manejar. ¿Sí? Pues, si yo me abro a las posibilidades o me cierro a las posibilidades. ¿Cómo manejo el conflicto? ¿Te obligo a salir conmigo aunque quieras quedarte dormida? Porque es imposible para mí no salirme con la mía. Entonces la fuerza y la tensión estarán siempre vigentes en mi relación. ¿Sí? Me salgo con la mía, tengo una satisfacción, además se siente placentero, la violencia bien aplicada o mal aplicada se siente bien. Cuando yo gano, me siento bien, cuando yo tuve la razón, se siente bien. Cuando le parto la nariz a alguien que me humilló, se siente bien. Cuando el guasón mata al conductor del programa de televisión, se siente bien. La violencia se siente bien. Pero sentarme a arreglar las cosas, puta, es una flojera. No se siente bien. La resolución pacífica de conflictos es cansada, tediosa y aburrida. Y la violencia es estimulante y eficaz para sentirme bien. No para que la tensión se disuelva, no para que haya mejor ambiente después, pero para ese momento se siente mejor. ¿Ya? Como si yo puedo hacer el diagnóstico de tiene depresión y no está bien que se quede en casa, yo la tengo que sacar, quiera o no quiera, a que se divierta conmigo, y lo consigo, me siento un héroe. O me quedo muy fastidiado y disfruto que se cargue mi cara jetosa. Sí, que disfruto mi Aquí me tienes. Ah, sí, a ver, mira por tu culpa soy infeliz. Sí, Es placentero. lo disfruto. Sí, lo disfruto. ¿No? Y se siente, ¿no? La relación se vuelve más complicada, el ambiente se vuelve más complicado, vivir ahí se vuelve más complicado y hace más falta tener alguna acción violenta que se sienta bien. Pero es muy difícil. O sea, si yo pongo a competir la resolución pacífica de conflictos con la violencia, es muy difícil. ¿No? Vamos a sentarnos y vamos a rebotar ideas por media hora. Es que mejor voy. Te cansa, ¿no? Ahorita me he visto y voy ya. Es más rápido. Congela. Para que sufras y para que yo disfrute. Ajá. ¿Sí? Así, postezando en la fiesta. ¿Qué no querías venir? Sí, puta, no me ganas. Era lo que más quería estar aquí. Sí, por eso yo digo, pues tengo más público con un taller donde déjame ver qué tienes mal y ahorita a punto de chingadazos te hago cambiar. ¿Sí? Tengo más público para ese taller que para hoy. Vamos a ver, ¿por qué estás así? ¿No? ¿Cómo es que hace falta que estés así? Vamos a explorar. Como, pues sí, se siente, o sea, hay una experiencia buena al salir, hay un lugar de paz ahí, pero el proceso es poco atractivo comercialmente, ¿no? Entonces, si yo informo que ante el conflicto lo que puede surgir es creatividad, inteligencia y diálogo, pues algunos dirán, sí, suena bien. Y si yo digo, hay que ver quién tiene la razón, y bla, 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 y vamos a discutir, sí, suena más estimulante, ¿no? ¿Quién es bueno, quién es malo? ¿Quién es narcisista y quién es empático? ¿Quién es monstruoso y quién es víctima? Como esta especie de transparencia falaz, ¿no? Como una falacia de la transparencia, no sé. Sí. Bueno, estos son dos conceptos. ¿Qué es la violencia? Es un momento, es una manera de lidiar con el conflicto. Que se siente bien, pero que mantiene las tensiones
en adelante y no crea las condiciones para que esas tensiones se manejen bien después. No ayuda a que tengamos mejores recursos para lidiar con las crisis. Es además muy adictiva, es como el petróleo. ¿Qué es más fácil? ¿Que yo ande en bici de aquí a donde tengo que ir o que me prenda el carro? ¿No? Pues el carro. ¿Qué va a acabar con el mundo? ¿La bici o el carro? El carro, pero no se me va a ocurrir ahorita ir en bici, ni de loco. Entonces tampoco se me va a ocurrir ahorita extirpar la violencia, porque ni de loco, pues es muy adictiva. Una invitación, vamos a empezar a ver qué tantos conflictos podemos resolver pacíficamente para irnos haciendo la vida más vivible en el futuro y que se vaya haciendo menos falta el placer espontáneo de la violencia, ¿no? Que la gratificación de vivir bien sea más satisfactoria que el placer de la violencia, que la cruda también. Ajá, exacto. Claro. Sí, después de que sentiste todo el placer, después estás diciendo, hasta yo me quedé gorda, ¿no? Sí. Y solamente mencionar que, porque no quiero tardarme demasiado, y creo que me voy a quedar un poco, voy a ahondar más en esto de positiva, pero que los conflictos son inevitables porque por un lado tenemos una dimensión biológica y por otro lado tenemos una dimensión social y por otro lado tenemos una dimensión psicológica y por otro lado tenemos una dimensión espiritual. Y para empezar, lo que yo entiendo es que cuando vivo una, las otras pagan. ¿No? Es decir, si yo satisfago mis necesidades biológicas, muchas veces descuido mis necesidades sociales. Sí. Y que si yo atiendo mis necesidades sociales, a veces tengo que descuidar mis necesidades biológicas. O sea, yo estando aquí hablando con ustedes, a lo mejor no es lo ideal para mi salud. No me importa en este momento, no hay un conflicto en eso para mí. Es así, acepto que hay violencia sobre mi cuerpo como algo que está bien que pase, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿qué pasaría si yo estuviera enfermo y tuviera que venir aquí? El conflicto sería más grave, más complicado, ¿no? Porque mi misión en la vida, en la dimensión espiritual, es hablar de esto. Entonces, debe de importarme más eso que mi cuerpo, o debe importarme más mi cuerpo que eso. Pues las tensiones siempre están, ¿no? La persona que yo digo que soy no se cansa, pero mi cuerpo sí, ¿no? La persona que yo digo que soy siempre está disponible, pero mi cuerpo dice que no, ¿no? Las personas con las que me relaciono tienen estas mismas dimensiones ahí. Por lo tanto, relacionarme con ellos nunca es igual. No es lo mismo relacionarme con alguien cansado que con alguien descansado. No es la misma mi esposa después de trabajar que antes de trabajar, ¿no? No es lo mismo mi esposa cuando mis hijos hablaron y dijeron que estaban bien, que cuando no hablaron y no dijeron que estaban bien. No es lo mismo mis pacientes el día que me dicen que, ¿qué crees? Le dije esto y salió súper bien, que el día que se quieren morir, ¿no? Entonces, estas relaciones se mueven y en esa volatilidad el conflicto siempre está surgiendo y por eso necesitamos ser inteligentes todo el tiempo, no asumir que esta relación yo ya sé cómo es o que esta vida yo ya sé cómo es. Porque pasan cosas que no esperamos y hay que plantear para ver dónde está la luz. Entonces esto es lo que origina nuestras tensiones y pretender vivir sin tensiones, o vivir siempre contentos, o vivir siempre felices, o vivir siempre relajados,
o vivir siempre felices, pues va a provocar nuevas y más grandes tensiones, ¿no? Porque las personas que siempre están felices tienen que hacer malabares para estar siempre felices. Y malabares cada vez más complicados, ¿no? Sí, porque pues un día les duele la pata, y un día les duele la cabeza, y un día les duele la novia, y un día les duelen los hijos, y un día les duele el sentido de vida, ¿no? Y un día, pues así, ¿y cómo le hago para estar feliz con eso? Ah, pues es que todo es buenísimo, todo pasa para que algo mejor surja. Ajá, ya que llegue eso mejor. Ajá, pero ya, porque lloro. Y si lloro, ya después tengo que decir, no, es que llorar y sentir tristeza también es ser feliz. ¿No? Tengo que hacer muchos malabares. Es decir, la vida no es tan predecible, hay que estar abierto a la inteligencia, estar abierto al conflicto y entendernos como seres en permanente encuentro con el conflicto es más amigable que pensar que podemos estar bien siempre, entendiendo por bien no sé qué cosa, ¿no? Como sin tensión, sin complejidad. El otro día me dice alguien, yo soy una persona que no se mete en problemas, la vida es fácil, las personas la hacemos difícil. Está chido por ti. Yo no sé, a mí sí me hace muy difícil. No, a mí sí me hace muy difícil porque hijos, porque esposa, porque trabajo, porque pacientes, porque créditos, porque cobranzas, porque salud, porque COVID, porque guerra, porque a mí se me hace difícil y ¿sabes qué? Mi espíritu crece más en lo difícil que en lo fácil. Me siento más vivo y interesado por la vida cuando está complicada, cuando está sencilla. Pues gracias. Que así sea. ¿Puedo todas las veces escuchar a mi cuerpo y mis necesidades sociales y hacer una mediación? No. ¿Puedo todas las veces escuchar mi identidad, mi visión del mundo y lo que está pasando y aceptar que hay una diferencia y que eso está bien? No. A veces mi manera de lidiar con mis dimensiones es violenta y lo entiendo así, como pues así es, ¿no? A veces mi dimensión biológica pasa por encima de mi dimensión social sin preguntar. Sí. Me duermo en una conversación. Mi dimensión biológica pasó por encima de mi dimensión social, ¿sí? De hecho, un pedo. Mi dimensión biológica pasó por encima de mi dimensión social. No se paró. Mi dimensión biológica pasó por encima de mi dimensión social. ¿Sí? A veces mi dimensión social pasa por encima de mi dimensión biológica. ¿Sabes qué? Aquí me aguanto el pedo, cueste lo que cueste. Me enderezo, y así me tome un Viagra. Esto es social. Los sociales. O me quedo aunque se esté haciendo tarde mañana. Me quedo aunque sea así, exactamente. O trabajo porque necesito trabajar, porque si no, no puedo funcionar en esta sociedad. De modo, ¿sí? O sabes qué, mi proyecto de vida, me decía una señora el otro día, organizó un congreso para cambio climático y así, en Detroit, ¿no? Invitó a muchas personas y demás. Y lo hizo con otra persona, con un socio. Me decía, es horrible, porque el socio decía, ¿sabes qué? Yo ya estoy muy cansado, yo ya me voy a ir a dormir. Y dice, ¿cómo? Tenemos un congreso, tenemos gente que viene de acá, hay que pasar por hay que llevar a este. Yo duré 3 días sin dormir. ¿Sí? Y la verdad es que yo me siento más feliz conmigo que él con él. O sea, su cuidado del cuerpo, la verdad, lo hizo no considerable para serme socio de él en el futuro, ¿no? Sí. Y mi proyecto de vida es más importante que mi cuerpo, al menos ese fin de semana. Y si tengo que estresarlo al máximo, lo hago porque es el cambio climático.
No es cualquier cosa, no es mi estrés, es el mundo. O sea, a veces la dimensión espiritual pasa por encima de lo biológico. ¿Sí? Entonces, la violencia existe dentro de nosotros, el conflicto no siempre se resuelve pacíficamente, pero sí hace falta hacer pausas para mirar cómo va el conflicto en estas dimensiones. Yo digo, como hace falta mirar cómo están las relaciones sociales, hace falta detenernos para ir haciendo el camino más amigable. Bueno, cerramos esta parte del día con una palabra de cada quien. No quiero atentar contra la dimensión biológica de quitarle su hora de comer. Yo tengo un pequeño comentario acerca de lo que mencionaba, de a veces como quererse encerrarse en un mundo, ¿no? Como el que decía que le comentó de que nosotros somos el que hacemos el problema. Pero me acuerdo mucho de una sesión que dio el hermano Martín, que dijo acerca de que somos seres relacionales y queramos o no tenemos que relacionarnos con lo demás para supervivencia, porque así se fundaron las primeras tribus. Entonces, inevitablemente tenemos que vivir en ese momento. Decía el pastor David la sesión pasada, de todas formas tenemos que volver al mundo, y no me refiero al mundo como algo, ay, el mundo, sino de que somos parte de él y tenemos que vivir con eso, y no hay otro modo. Entonces, es aprender a vivir en ese sentido. Sí. Ajá. Sí. Y cualquier idea de cómo debería de ser el mundo para que yo esté más feliz, será siempre un acto de imposición y de violencia, ¿no? Es este mundo en el que nos corresponde vivir. Y es a este mundo al que hay que dar la respuesta. Okay. Una palabra, una frase o un comentario. De que es muy frecuente que pongamos etiquetas diciendo o en presencia o en ausencia. Es que es muy conflictivo. Es que es muy es muy conflictivo. No, pues que vaya al curso de manejo de conflicto saludable porque es muy conflictivo, ¿sí? Cuando la realidad es que solo donde no hay vida no hay conflicto. Ajá, exacto. Sí. Y eso es muy interesante eso que dices, porque fíjate, cuando yo empezaba con esto, es más, cuando dimos el curso en la UVM, algunas personas a las que invitamos me hablaron y me dijeron, ¿por qué no me invitas? ¿Tú crees que tengo conflictos o qué? Y yo como, no, la neta, ni siquiera dudé, supuse que sí los tenías, pero no importa. No era una crítica, no es como eso, qué conflictivo eres, ven al curso. O sea, no es un curso de manejo de la ira, no es un curso de sensibilizarte porque estás mal. Es como vamos a explorar cómo le hacemos porque vivimos en conflicto. Yo escuché en algún lado, no me acuerdo dónde, no me acuerdo quién fue, pero escuché en algún punto que a partir del caos se creaba. Y que a partir de ese estado de movimiento y de choque y de ese estado de incertidumbre es cuando se puede crear. Esta mujer, no sé si es una mujer, yo creo que sí, Gabriel Roth, porque nunca la vi, o lo vi, compositora de música, pero además planteaba que la vida estaba constituida en 5 ritmos, y que el primer es el fluido, y que es circular, y que es una danza, pero que hay otra que se llama el staccato, que es una firme, es una lucha, es un es un mil, ¿no? Y luego hay otro que es el caos, que es una mezcla de fluido y staccato, y que en ese caos es donde se vive el conflicto, pero es también donde se da la transformación, donde se dan las posibilidades, y después entra bien en una sinfonía el lírico, que es el momento de paz, pero la paz es después del caos, ¿no? Sí. Y al final es el reposo.
pero el reposo como una conciencia de mirar cuando vuelve a fluir. No es una inmovilidad, es una atención. Algo así. No voy a hacer un comentario por cada palabra que hagan porque no vamos a saber nunca, pero Es una frase que se usa mucho. Después de la violencia corre la paz. Es que como le dice que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Algo parecido. Así es. quisiera escuchar de todos una palabra nada más o una frase. Equilibrio. Comprensión. Dualidad. Disfrutar la vida aunque con sus conflictos. Aprendizaje. Un grupo no empieza en paz. Autoanálisis. Yo apasionado, me pasó un pensar, como así lo que pienso. Ocurrir en el conflicto. ¿Otra vez? Ocurrir en el conflicto. Ocurrir. Estoy a punto de decir háblenme ahora o callen para siempre. ¿Alguien falta? Sé que algunos faltan. Tal vez después de comer. Después de comer podrán Después de decir. resolver mi conflicto del hambre. Hablen ahora o callen hasta después de la comida. Que no hable del hambre. Gracias. Gracias.